Pues bueno, ya estamos de regreso de este lado y nos encontramos con Carlos González, él es psicólogo y nos trae un tema que a muchos nos va a interesar, que es las emociones. ¿Las emociones se dividen en diferentes partes o cómo está esto? Así es. Bueno, primero estoy muy contento de estar aquí un jueves más con ustedes. Creo que hemos estado pasando por algunas cosas del Día del Padre y todo esto que ha estado sucediendo. Y ahora es momento de hablar de esto, de lo que estamos sintiendo, de las emociones, de por qué, de quién, cómo, cuándo, de cómo se dividen. Por ejemplo, hay emociones primarias, secundarias, terciarias, y todas tienen un porqué. Pero primero empezamos por lo primero. ¿Qué son las emociones? Así es. Es un conjunto de cosas o de reacciones que están pasando, que nosotros estamos reaccionando a lo que está pasando alrededor. Ajá, ¿me explico? O sea, sí. Por algo que pase, yo voy a sentir algo y eso me va a llevar a actuar de alguna manera. Okay. Entonces, todo eso se configura como una emoción. Así es. Ahora está muy de moda una película, digo, no sé si la puedo mencionar intensamente. Intensamente. Sí, ajá. intensamente. Amo la película, no he visto la nueva, pero la primera es excelente. Sí, y entonces en la segunda ya se explica un poquito más sobre las emociones secundarias, de qué es lo que provocan y todo, y cómo se configura la personalidad de la persona. Entonces, por eso vamos a hablar aquí de cuáles son las primarias, secundarias. ¿Y una emoción es lo mismo que un sentimiento? No, es muy diferente. Una emoción es algo que es en el momento, es una reacción. Okay. Y un sentimiento es algo que ya se queda, por así decirlo, que perdura, que ya está estructurado. Ajá. Okay. Oye, ¿y qué importante es decirles a los niños lo que están sintiendo, ponerle nombre y apellido? Ajá, porque los niños nada más conocen felicidad, tristeza, enojo. Y a veces los adultos también nada más conocemos también muchos adultos muchos también, hombres nada más conocemos la ira. Ira, tenemos que ir a un mensaje. Hablando, ira lo que nos están diciendo. Tenemos que ir a un corte. Pues bueno, vamos a todavía extendernos un poquito más porque es muy amplio y muy importante este tema. Pero emociones, exactamente, bien importantes porque aparte las emociones estructuran nuestro comportamiento. Entonces, son como una especie de lentes con las cuales vamos a empezar a ver las cosas. Okay. Y si nosotros vemos todas las cosas a través de la tristeza o a través del enojo, por ejemplo, en la película se veía mucho quién era el dominante, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, en el cerebro de Riley era la alegría, pero en el cerebro del papá era el enojo. Ajá, y en el cerebro de la mamá era la tristeza. Qué fuerte. Ajá. Entonces, a partir de ahí se estructuraba todo y ese era como un lente con que ver las cosas a partir de ahí. Entonces, por eso nuestras emociones van a guiar todos nuestras acciones, los pensamientos y todo esto, ¿no? Pero también permiten adaptarse a una situación. Entonces, las emociones no son buenas ni malas, son funcionales y disfuncionales. ¿Por qué? Porque nos ayudan a adaptarse a un cierto estímulo, a una cierta persona, a un cierto lugar. Entonces, en todo momento estamos reaccionando a todo lo que nos está pasando alrededor y estamos yendo hacia ese punto para que todo salga bien, por así decirlo, entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, la palabra emoción proviene del latín emotio, que significa el movimiento, el impulso. Entonces, es este movimiento que estamos teniendo a través de los estímulos, como lo estábamos viendo, ¿no? Pero bueno, hablábamos de las emociones primarias, secundarias, terciarias. Primarias, como por ejemplo la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa, ¿no? Como lo veíamos en la película 1 de Intensamente. Ahora en la película 2 empiezan a aparecer las emociones secundarias, que son la vergüenza, la culpa, el orgullo, la ansiedad. Esos aparecen comúnmente ya en la adolescencia. Ajá, sí, ya aparecen después. Generalmente entre los 10 y 11 años empiezan ya a aparecer, pero no sabemos cómo son, cómo estructurarlas, ni siquiera sabemos qué son, ¿no? Entonces, y como lo decía, ¿no? A partir de cierta edad empiezan, pero como nunca se aprendieron, no importa que tengas 50, 60 años, puede ser que no conozcas cuál es tu emoción o qué es lo que tú haces a través de esa emoción, ¿no? No sé, digamos que yo soy muy enojón y yo no sé cómo me enojo. Incluso viene como un problema psicológico cuando se desconectan
y no saben ni siquiera qué hicieron con ese enojo. Sí, oye, sí llega a pasar. Como lo que le pasó a Pablo Laine. Ajá, sí, se llaman explosivos intermitentes. Entonces, se les olvida lo que pasó porque se dejaron llevar por esa emoción y el comportamiento que tuvieron fue a partir de todo lo que empezaron a pensar, a sentir y pues se les olvidó. O sea, no supieron ni qué onda. Ajá, actuaron en automático. Qué fuerte. Y eso es lo peligroso, ¿no? No saber sobre las emociones. Claro. Y estas eran las emociones secundarias, ¿cierto? Bueno, la primaria empieza a actuar y esta te lleva a una secundaria. Ajá. Y después se divide en dos. Digamos, no sé, hoy me siento muy alegre. Ok, pero ese alegre, ¿qué te lleva? A sentirte muy contento, muy aceptado tal vez. Y entonces empezamos a sentir dos. Ok, te sientes aceptado porque te sientes integrado a un grupo o porque te sientes contento contigo mismo, ¿no? Entonces ahí es donde se separa la terciaria, por así decirlo. Digamos que ya es como, se vuelve un poquito más compleja y después se puede dividir. Ajá. Sí, porque siempre es hacia un punto, o sea, el porqué de la emoción todas las emociones tienen un porqué. Digamos, por ejemplo, en el enojo. El enojo siempre es algo que yo quiero reclamar, algo que creo que es mío. Entonces, por eso actúo de esa manera. Entonces, reclamo eso que creo que es mío, porque quiero regresarlo a mí. Y así cada emoción tiene su propio el porqué. Por ejemplo, de las terciarias podemos ver el sentirse impresionado, el sentirse insignificante, el sentirse bromista, o el sentirse ignorado también puede ser, el sentirse vacilante o atacado también puede ser, y vemos cómo a partir de un enojo puede ser que generaste un tipo de emoción de tipo celos, y de esos celos es porque te sentiste atacado. E inseguro puede ser también. Y inseguro, ¿no? Ajá, o te sentiste atacado, te sentiste inseguro, y eso te llevó a sentir todo esto. Y cómo se estructura todo esto. Qué importante tener un mapa mundi de las emociones. Sí, porque mapa de las emociones, porque son bastantes. Yo la otra vez me encontré con una rueda ahí que también era, ponían un chorro. Es lo que iba a mencionar, que bueno, igual el que me quiera mandar mensaje, ahorita al final damos los datos. Sí. Para mandarles esta rueda de las emociones, y ayuda mucho a eso, a poder entender qué es lo que estamos sintiendo y cómo podemos estructurarlo. Y una vez que lo comprendes, puedes tratarlo mucho mejor. Qué maravilla. Por supuesto. Oye, ¿y nos traes 5 puntos? Claro que sí, pero los vamos a decir ahorita en el siguiente. No, ya nos vamos. ¿De una vez? Sí, ya. Una vez. Ok, bueno, ok. Bueno, vamos a empezar entonces con los 5 puntos, que dicen así. Punto número 1. Don Pepe, si nos ayuda. Está dormido hoy. Sí, ya despertó. Despierte, don Pepe. Bueno, los 5 puntos para controlar las emociones es, punto número 1, de esto que hablábamos, conoce tus emociones. Presta atención a cómo te sientes y cómo actúas con cada emoción. Si es que estás actuando de forma negativa o positiva, digamos, funcional o disfuncional, si es que estás peleando y así, ¿no? Pero bueno, tenemos poco tiempo, entonces vámonos con el punto número 2. Muy bien. La aceptación. Acéptate tal cual eres. Acepta esa emoción que estás sintiendo, estás teniendo, sin avergonzarte, sin apenarte, porque si no la aceptamos, si no la integramos a nuestro cuerpo, no podemos tener ese propósito que tiene esa emoción. Claro. O sea, si yo estoy sintiendo algo es porque algo me pasó y por eso voy a actuar de alguna manera, ¿no? Claro. Bueno, punto número 3. Bien padre, ¿no? Siempre céntrate en las emociones que no te están causando malestar. Digamos que hay una emoción que te está causando un malestar.
puede ser los celos, puede ser el enojo, puede ser el sentirte atacado. Entonces, si nos centramos en esa emoción, vamos a sentirnos otra vez atacados. ¿Me explico? O sea, es como un círculo vicioso. Ajá. Que cada vez que me siento atacado, empiezo a hacer esto, y si hago esto, me siento otra vez atacado, y ahí sigo. Entonces, si dejo de sentirme como tal, o dejo de darle tanta importancia a eso, y me empiezo a sentir más alegre, más contento, más aceptado, voy a dejar de sentirme atacado, ¿no? Entonces, dejemos ese círculo vicioso. Muy bien. Punto número 4. Ah, caray. Mucho más enjundia. Mucha enjundia, sí. Aviéntate el concierto completo si quieres. Y todos aquí atrás igual. A tu edad ya no tienes que tocar tanto. Sonámbulo, ya. Sí. Punto número 4, libérate de ese estrés que carga todo el tiempo. Puede ser que tengas un estrés de un día, de una semana, de un mes, de un año o de toda la vida, ¿no? ¿Cómo liberamos este estrés? Aprende o vea clases de yoga, de meditación, o simplemente sal a caminar y despéjate para que liberes toda esa carga que le estás poniendo a todas las emociones. Y siempre es liberarse, porque esta intensidad de las emociones nos puede llevar a cosas que no queramos, ¿no? Claro. Entonces sí, hay que cargarle un poquito a todas las emociones. Y punto número 5, por último. Volvimos al clásico, sí, volvimos a los clásicos. Bueno, como siempre les digo, busca ayuda profesional. Si sientes que has dejado de disfrutar la vida, si sientes que no puedes con una emoción, si sientes que cada vez que te enojas te desconectas, que hasta tú mismo tienes miedo de enojarte, busca ayuda profesional. Siempre hay una persona que te puede ayudar, y siempre de forma profesional. Puede ser que vayas con el compadre, con el amigo, con X, y te va a ayudar en cierta manera, pero a su forma, a su estilo, claro. Y entonces te va a cambiar a su forma y a su estilo. Claro. Y una persona profesional siempre es una persona neutra que no te va a llevar hacia cosas. Hacia un lado ni a otro. Ajá, exactamente. Y por último quiero dejarles esta pregunta. Pregúntense siempre a dónde me ha llevado esa emoción. Ups. Entonces, si recordamos ciertas cosas que me pasaron, ya sean buenas o malas, pregúntate a dónde me llevó esa emoción. Y bueno, como les decía, mándenme un mensajito al 44 48 37 22 59. Repito, 44 48 37 22 59. Mándenme un WhatsApp y ahí les mando la rueda de las emociones para que la vean un poquito cómo se estructura, ¿no? Igual ahí les explico.